La Rumorosa es una localidad situada en el extremo norte de la Baja California, en México. También se denomina así un grupo de cerros que flanquean el poblado y una carretera natural que une las localidades de Tecate y Mexicali, siendo este camino muy transitado y, según conductores experimentados, bastante peligroso para conducir, especialmente de noche. Naturalmente, han ocurrido grandes cantidades de accidentes, misterios y desapariciones. Varias a lo largo de la historia, y la región no podía quedar sin su rico legado de leyendas y fantasmas. Como las leyendas más reconocidas del lugar, la enfermera fantasma, el joven de la bicicleta y el trailero. Pero dicen que una leyenda nace a través de la evidencia, lo que no descartó a la Casa de Piedra de la Rumorosa a ser partícipe de los fenómenos paranormales del lugar. Localizada justo en el kilómetro 64 de la carretera Tijuana-Mexicali, a todas horas y en cualquier época del año, los turistas arriban al lugar, atraído por las varias historias que se cuentan acerca de la casa. Es como si hubiera brotado de las entrañas de la Sierra de Juárez, ya que nadie sabe cuándo, por qué y quién la construyó. Sin embargo, su arquitectura, estilo orgánico y su enigmática presencia en un lugar aparentemente inhabitable son los principales atractivos que atraen a un sinnúmero de turistas. Algunos de los mitos son que en esta casa se hacían sacrificios humanos y de animales. Eso fue después de ser abandonada por el entonces presidente Braulio Maldonado. La Casa de Piedra actualmente pertenece a los ejidatarios de la Cordillera Molina, así se llama a este lugar en donde está enclavada dicha casa. Una prueba visible fue lo que le sucedió a la familia Carmona después de haber dado un paseo por la Casa de Piedra. Después de haber tomado algunas fotografías, se dieron cuenta de que en una de ellas aparecía un fantasma. Lo que te puedo platicar sobre mi experiencia que tuve al visitar en una ocasión la Casa de Piedra hace años atrás, pues mira, veníamos de Tijuana hacia Mexicali y llegamos ahí, pues toda la familia. Ya había mencionado de la Casa de Piedra, que les había comentado que sucedían cosas extrañas, raras. Yo la verdad no creía en nada de eso. Llegamos ahí al lugar y nos empezamos a esparcir todos por las diferentes partes que tiene ahí el área de la Casa de Piedra. Algunos se fueron al área de la alberca, nosotros nos fuimos a la parte donde está lo que es la Casa de Piedra, y pues tiene una distribución pues rústica, ¿no? Su entradita, la sala, todo. Está muy agradable ahí. Decidimos de repente tomarnos una fotografía, ahí nos colocamos todos. Entonces, como todos andaban dispersos explorando diferentes partes de la Casa de Piedra, pues yo les grité a todos, vengan todos a tomarse una foto. Y pues me acomodé, me senté en la parte de lo que viene a ser el piso de la Casa de Piedra, y ahí pues todos mis familiares también se acercaron a tomarse la fotografía. Pues la tomamos y pues bueno, ya llegamos acá a Mexicali, y cuando llegamos pues el que había tomado la fotografía fue mi cuñado. Se fue a su casa y ahí revisó en la computadora, y pues ya cuando regresó acá con nosotros me dice, ay, fíjate cuñada que te salieron un par de fantasmas. Y yo pues incrédula, ¿verdad? No, creí que estaba bromeando conmigo. No, sí es cierto, me dijo. Entonces yo le dije, bueno, a ver, pues trae la fotografía para mirarla. Y pues bueno, la trajo, y sí, ¿cuál fue mi sorpresa? Que ahí, muy cerca de mí, en el grupo familiar, aparecían dos personitas, una enfrente de mí, muy clara, de hecho, aparentaba ser un niño como de unos 4 años, y a un ladito de mí, así recostado sobre mi hombro, pues una persona ya más grandecita, como, ¿qué sería? Unos 14, 16 años, o tal vez más grande. Ya al mirarla en computadora, como me dio la apariencia así como la que tienen las momias de Guanajuato. La verdad, me puse a revisar todo lo que fue la fotografía para ver si no era algún efecto, pero no, eran dos personitas que por ahí, o dos energías, no sé cómo nombrarlo, que se acercaron a mi lado en el momento de la fotografía. Y la verdad, ya al mirarla aquí en la computadora, para mí
me consternó la verdad, solo pensar que cerca de mí había estado alguien hasta recargadito y pues no, aunque no lo sentí, ya al verlo en la computadora sí me consternó un poquito, sí me impactó, me dejó así como pensando muchas cosas que no habían pasado por mi mente. Y pues hoy ahora sí, con mucho respeto, veo que existen este tipo de cosas y que no a todas las personas les pasan, ¿verdad? Pues en lo personal es algo que me dejó mucho aprendizaje acerca de ese tema. Como este hecho, han ocurrido bastantes a lo largo de la historia de La Rumorosa.